Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo una segunda porción que se llama Tzav, del tercer libro Vaikra, Levítico. Así. Yo estoy acá con un invitado de honor, el rabino Yosef Garmón, que le pedí que me ayude para compartir con ustedes las enseñanzas de esta porción. Y ante todo quiero decirles que nosotros no filmamos en Shabbat, quédense tranquilos, solo lo publicamos en Shabbat. Gracias por aceptar mi invitación, rabino, qué lindo verlo en Israel. Gracias, siempre digo con mucho gusto, ¿verdad? Todo lo que hago contigo, esta vez me complicaste la vida. ¿Por qué? Ahora te cuento. Ok, una cosa, ¿le gusta mi remera, mi chomba, mi camisa? ¿Cómo se dice? Yo quiero comprar uno de esos, ¿cómo se hace? Va a la tienda virtual y lo compra. Ahí okay. Entonces entramos. ¿Rabino? Sí, es bonito. Ok, y yo quiero comprar su libro, que habla sobre las porciones semanales, para eso lo invité aquí también. Sí, también se puede, ahí en el link. Ok, también vamos a poner un enlace. Y también el pago del libro va a siempre proyectos o humanitarios o de los soldados de acuerdo a la necesidad del momento. Rabino, ¿por qué quiso que nos encontremos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué? ¿Cómo se puede relacionar este lugar con las enseñanzas de esta porción semanal? Bueno, aquí hay una historia de este árbol, el árbol solitario, ¿ok? Y siempre que la gente, bueno, cuando el pueblo de Israel, sabemos que no siempre podíamos estar aquí. Ahora estar firmando aquí también es un milagro. No siempre podían estar aquí, pero cuando estaban aquí en 1948, siempre era un punto de reunión, ¿verdad? Y siempre estaban juntos y siempre... La gente que vivía en esta bajo zona. De la sombra de este árbol. Eso es algo muy lindo, Pero ¿Y por qué solitario entonces? Porque, mira, primero está solo, ¿ok? Está solo y cuando no podían estar aquí y estaban ahí en Jerusalén, en el otro lado, lo vieron desde ahí y vieron al árbol y dijeron... Un minuto, vamos a explicar un poco de historia, la gente quizás no sabe. En el año 1948 acá había un asentamiento que se llamaba Gush Etzion, fue conquistado, fue masacrado. No quiero hablar en voz alta porque debajo del árbol hay una persona musulmana árabe, quiero también respetarla, y fueron echados. Por lo general fueron a vivir a Jerusalén y ellos veían desde Jerusalén en la cima de este monte este árbol. Entonces, solitario, y porque ya la gente no estaban aquí, ya no podían estar aquí. Pero siempre tenían este deseo de regresar otra vez y reunirse otra vez. Y al final lo lograron. ¿En el año? 1967. Entonces logramos regresar y como dijo Simón el Macabeo, hace más de 2000 años, dijo, no conquistamos la tierra, sino regresamos a la casa de nuestros padres. Un pueblo no puede conquistar su propia tierra. Así es. Me gustó eso. Y sigue relevante hasta el día de hoy. ¿Qué significa Tzav? Bueno, Tzav es orden. Tortuga. Orden también. Es con Bet. Es orden, Tzav, y la otra parasha se llama Shmini, es Tzav Shmone también. Chistes de judíos, ok. Sí, que a propósito, Tzav Shmone es la orden que recibe uno para alistarse al ejército, y hoy me estaba contando el rab Yosef Garmón, judío ortodoxo, que lo llamaron otra vez para ir al ejército, esta vez para entrar en Gaza, para mayo. Para mayo. Así que vamos a desearte suerte y otra vez quiero felicitarlo porque no es algo obvio lo que usted está haciendo, dejando niños y una familia voluntarizada. Usted está loco. Sí, eso sí acepto. Eso sí acepto. Para entender el tema de hoy hay que estar un poco medio loco, pero el árbol, sabes que hay una obligación en la Torá. Cuando uno está en una tierra ajena o algo, no puede dañar a los árboles. Es una obligación de la Torá. Dice que el humano es como el árbol. Incluso en la guerra. Sí, incluso en la guerra tienes que cuidar a los árboles. Sí, pero por otro lado, la Torá, hay algo que a mí siempre me llamó la atención. O sea, si no tiene respuesta, no la tiene. Pero por un lado dice, cuiden a los árboles, pero por otro lado dice, hagan sacrificios de animales. Que está relacionado con esta porción, Rab. Sergio, te digo, esa es la mejor pregunta. Primero, porque sí hay que preguntar, no hay que estar siendo ciego, no pregunto, hay que preguntar, hay que investigar. Y esa pregunta tuya a mí me molesta también, no la pregunta, sino cómo responder a esto.
¿cómo puede ser una Torah, una Biblia que habla de vida, que habla de respeto, habla de sacrificios? Ese me molesta tanto, le molesta más a mi hijo, que la semana pasada estuve con él en Shabbat ahí hablando de esas lecturas, porque no es nada más esa lectura, todo el libro levítico habla de sacrificios. Sí. Y mi hijo a los 7 años se volvió vegetariano, y no come animales y respeta a los animales, y no quiere entender cómo puede ser que sacrificamos animales. Esa es una pregunta muy difícil, y te voy a dar mi respuesta, pero también otras respuestas, que no son mías, y que no siempre me gustan las otras, pero por lo menos para que sepan que hay diferentes explicaciones por qué se sacrificaron animales en el templo sagrado. ¿Y qué va a pasar en el tercer templo? ¿Vamos a seguir a volver a sacrificar o no? Esa pregunta, la respuesta depende en esas explicaciones que voy a decir. La primera explicación, que es lo que más me gusta, y es el camino de Maimónides, el gran pensador judío. Él dice que tenemos que entender el contexto histórico del momento que la Torah habla de los sacrificios. Vamos a regresar 3.000, 4.000 años atrás. ¿Qué es el mundo? Ese es un mundo que la gente sacrifican humanos. Humanos. Y es más, en Mesopotamia, también estuve en África, ahora en diferentes países, en la Imba, en Zulu, en diferentes tribus, en los aztecas, en México, o los mayas de Guatemala, o en Perú, en Machu Picchu. En todas las culturas del mundo sacrificaron humanos. Y no nada más eso, hasta sacrificaron a sus propios hijos. Y mientras más hijos, mejor. Y mientras más, algunos le hicieron hasta sufrir a los niños porque pensaron que esas lágrimas se van a transformar en lluvia. Y le hicieron sufrir a los niños. ¿Eso está bien o está mal? Pésimo. Hoy. Hoy. Pero no puedes juzgar anacronismo. Tu ética de acuerdo a la ética del pasado, ¿verdad? Porque la ética se evoluciona. Pero aquí hay un punto muy interesante. Tiene que ver con el gran profesor Daniel Kahneman, que recibió el premio Nobel, falleció esta semana, y él dijo algo muy interesante. Él dijo que mientras uno más sacrifica a su religión, por ejemplo, se fortalece más su creencia en la religión. Un ejemplo, uno sacrificó a su hijo a un dios X. ¿Qué pasa? Se fortalece su creencia en esa religión porque tiene dos opciones nada más. O justificar su sacrificio y decir que la religión es muy importante y fortalecer su conexión porque así justifica su sacrificio, o salir loco y malo. Porque si la religión no es verdad, ¿por qué sacrificó a su hijo? Quiere decir que eso fortalece a su... Un ejemplo para que entiendas, uno compra diamante a su esposa, fortalece el amor. ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué compró el diamante? Claro. Para justificar un gasto tan grande, tiene que haber una explicación. By the way, esa explicación también se llama el síndrome de nuestros hijos no murieron en vano. Cuando uno sale a una guerra, por ejemplo en Italia en la Primera Guerra Mundial ya y que otros, estás hablando del ¿sí? tema, vamos a conectarlo con esta pared que vemos entonces, aquí. Cuando mueren en la guerra, por ejemplo, en Italia murieron para poder liberar una ciudad, murieron 20.000 soldados. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Podían dejar la guerra? No. Entonces, ¿por qué murieron todos esos 20.000 en vano? Vamos a seguir y seguir y seguir y mueren más y más y más y están en un círculo que no sale nunca de esto. Entonces, por eso la gente sacrificaron humanos, para fortalecer la creencia de la gente en la religión. Llega Dios y le dice a Abraham, agárrate a tu hijo y sacrifícalo. No era prueba, porque todos lo hicieron. La prueba era cuando Dios le dice, no lo hagas. Aquí hay un momento clave. Aquí hay un momento que Dios le dice a toda la humanidad, no quiero que sacrifiquen a sus hijos y a la gente para mi religión. Quiero que vivan por mi religión y no mueran por mi religión. Ahora bien, pero para sacar esa creencia de la gente, no se puede sin dar una alternativa temporal. Y la alternativa temporal era animales, pero era temporal. El profeta, que lo vamos a leer en la Haftará de esta semana, ¿qué es Haftará? La Haftará es costumbre que empezó, de acuerdo a algunos historiadores, cuando había épocas que le prohibieron a los judíos leer la Torá, y leyeron porciones de las profecías. ¿Okay? Hay otra explicación que dice que para que la gente no digan que nada más los 5 libros es de la Torá, sino también los otros libros de la Biblia, leyeron porciones que tienen que ver con la lectura de diferentes profetas. Esta semana leemos del profeta Jeremías, que dice, así en esas palabras, no los saqué a ustedes de Egipto para sacrificar animales. Así en esas palabras. Sino para llegar al momento más importante de rezar con sus corazones y sus palabras.
como dijo el otro profeta, y pagaremos nuestros sacrificios en nuestros labios. ¿Qué quiere decir? Para llegar al lugar, al ideal de rezar de tu corazón, había que pasar de un mundo que sacrificaba a humanos a sacrificar animales para llegar al momento de hoy. Quiere decir, sacrificio en el tercer templo no vamos a sacrificar otra vez. Va a ser en oraciones, va a ser en algo espiritual, no va a ser otra vez material. Ya llegamos a este lugar y no nada más esto. ¿Por qué en el judaísmo hay que comer kosher y no se puede comer cualquier cosa? También para complicarte la comida animal, para avanzar a un mundo que al final no vamos a comer animales. Yo sé que sos argentino, yo sé que hacen asado, yo sé que todo esto, no quiero hablar en contra de todo, pero vamos a tener una carne artificial mucho mejor, mucho más saludable, mucho más barata, mucho más importante, y al final, en 200 años no van a entender cómo comimos animales, así como no entendemos por qué sacrificaron humanos. Esa es para mí la explicación mejor de los sacrificios. Para pasar de un mundo bárbaro que sacrifica humanos a un mundo que hace oraciones en palabras. Magistral. Eso brillante. Es una explicación. Hay una explicación mística que dice que el animal come del inerte de la tierra, el vegetal que crece con el mineral, se sube a un estado animal y el animal se vuelve de una materia de animal a humo, que es algo espiritual, y sube con Dios, y a saber qué pasa ahí. Son conceptos cabalísticos, místicos, que dicen que así arreglas el mundo. Juntas chispas que están dispersas en todo el mundo material al altar, que es un mundo espiritual, y llega al lugar más alto. By the way, en cada sacrificio había que poner sal. ¿Por qué? Porque la palabra sacrificio en hebreo es lakriv, es también litkarev, acercarte. Cada acercamiento tienes que poner sal. Sal conserva las cosas. Quiere decir, cuando te acercas, haces un acercamiento, tienes que hacer y conservar ese acercamiento, no dejarlo así. Esa es una explicación también interesante. Hay otra explicación de Nachmanides, que es una explicación psicológica. Quédate ahí, sí. La explicación psicológica dice que para poder arrepentirte de tu error, de tu pecado, de lo que sea, primero que sepas que hay siempre arreglo. No te desesperes, siempre hay arreglo, pero tienes que ver lo que hacen al animal para sentir lo que tenía que hacer a ti. Y así puedes arrepentir. Esa es una explicación psicológica, y creo que también basada en las épocas antiguas, que no siempre pensaron que el animal siente. Muchos pensaron que el animal no tiene sentimiento. Por ejemplo, hay esa historia de René Descartes, del siglo XVII, pero que según él, no sé si es tan cierto porque hay algunos que discuten, pero había muchos filósofos hasta también importantes que no siempre pensaron que los animales tienen sentimientos. Y por lo tanto, si te lo tengo que sacrificar para acercarme más a mi religión, el fin justifica a los medios, y eso es lo que entendieron. Por ejemplo, esclavos, porque hay esclavitud. También a Platón, en su libro, el gran filósofo y otros, escriben que el esclavo está hecho de materia más baja que cualquier otro humano. Y por eso se puede tratarlo así, por eso va a morir esclavo. Es decir, así pensaron. Eso es una forma de pensar. Pero tiene que saber que la complicación también nos hace conectar mejor. Por ejemplo, el judaísmo es difícil, sí, es difícil de cumplir, pero mientras más difícil es, más gente lo cumple. La fiesta más difícil es Yom Kippur, es el día que más cumplen la gente. Porque la dificultad, así como el amor, si uno piensa que casarse es fácil, va a llevar una sorpresa grande. ¿Sí? Porque fácil no es, pero por ser difícil se fortalece el amor. Uno no puede decirle a su esposa, te amo con todo corazón, hace 20 años te dije, cuando va a haber cambio te aviso. No, es un trabajo constante que hay que hacer. Hay que trabajar, hay que hacer. Uno no puede pensar que el amor va a llegar así nomás. Por lo mismo la religión, tiene que llegar el amor, pero también hay que esforzar. Según esa explicación, los sacrificios en algún momento eran animales, pero el concepto no es sacrificar un animal. El concepto es sacrificar tu cosa importante para poder acercar, para poder entender que no todo es fácil. Y otra cosa, no sos el centro del universo. Es decir, tienes importancia, sos muy importante, pero hay también cosas más importantes. Rabino, muchísimas gracias. Les quiero hacer una pregunta. Yo tengo el privilegio de que usted venga y me explique a mí sobre la porción semanal y sobre un montón de cosas. Lo llamo por teléfono, usted viaja por el mundo y usted siempre me responde.
Pero hay mucha gente a veces me dice, quiero contactar con el rabino Yosef Garmón para invitarlo a una conferencia, para un proyecto, para un pedido, para pedir favores. Y yo siempre tengo que comunicarme con usted, qué hago, qué no hago. Por favor, solucióneme el problema. La gente del mundo que quiere contactar con usted, ¿cómo puede hacer la forma más fácil? Bueno, antes tenían que sacrificar un animal. Ahora el altar es un lugar donde se conectan las cosas. Bueno, hoy el altar de nosotros, el templo, siempre son también redes sociales, ¿no? Es parte donde se juntan todos y también hay que usarlo para bien. Entonces, por ahí me pueden contactar. Yo siempre trato de responder a lo que puedo, no siempre puedo responder. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, en Facebook está el Rabino Yosef Garmón, en YouTube está también, en Twitter, en Instagram, en TikTok no. Por ahora. Sí, por ahora no. Y ahí también en el libro pueden encontrar más conceptos sobre los sacrificios, sobre otras cosas, porque también hay siempre, yo digo siempre, la religión, la Biblia es como un pastel. No se hace un pastel nada más con chocolate o nada más con aceite, se hace con varias cosas. Entonces, hay esa explicación, hay esta, hay la otra. Juntos podemos armar una explicación y entender más los conceptos bíblicos, que para mí, como siempre digo, la Biblia no nos cuenta lo que pasó, nos cuenta lo que va a pasar a través de lo que ya pasó, pero eso depende de nosotros. Hoy en día tenemos que seguir sacrificando, no animales, pero a veces sacrificar un deseo o algo para hacer el bien para el otro, para poder mejorar el mundo, para poder tener un mundo mejor. Muchísimas gracias. Y usted ahora me va a filmar a mí, lo voy a usar, porque yo quiero concluir este video primero diciéndole gracias a usted, segundo, contarles de que dentro de este lugar, dentro de este árbol, se hizo un lugar turístico que hay un montón de recuerdos y de cosas, pero más que nada nos están enseñando cómo nosotros a veces no tenemos que estar en el lugar físico para conservarlo. Nosotros estuvimos fuera de Jerusalén, fuera de Israel, durante siglos, pero siempre lo tuvimos en el alma. Esta es la topografía de Jerusalén y todos los montes de Jerusalén que está conservada, que siempre fue nuestro, está considerado nuestro. Y algo lindo que se me ocurrió mostrar ahora es todos estos arbolitos que hay acá con niños que fueron sacrificados, se puede decir de una manera, o asesinados, o gente que perdió su vida, para que nosotros estemos hoy contando acá la historia y transmitiendo las sabidurías de la Torá, conectándolos a ustedes con este lugar. El rabino Yosef Garmón y yo estamos en este momento físicos acá, tratando de conectarlos a ustedes con esta, la tierra de Israel, con esta, la Torá, y como siempre digo, trabajar para que nosotros vivamos en un mundo mejor. Listo, amigos, que tengan una buena semana y nosotros vamos a seguir haciendo videos con el Yosef Garmón, que me dijo que me va a llevar a un lugar, a conocer a una persona. No me quiso decir el nombre todavía, espero que me lo descubra a mí y yo se los pueda descubrir a ustedes en otro video que voy a hacer con esta hermosa persona, el rabino Yosef Garmón. Si es que les gustó este material, no se olviden de regalarle un me gusta, los quiero mucho. Shabbat tov, buena semana. Excelente. Mira, fírmame un minuto, después lo dejas, si lo metes en este video o esto, pero eso es algo muy bonito, pequeño, muy pequeño y tiene que ver con Pesaj. Entonces lo puedes usar o no usar, pero creo que es bonito. Entonces, si quieres apagar y encender... No, okay. Todo espontáneo. Creo, Sergio, estamos acercando a Pesaj, ya a la próxima fiesta. La cosa más extraña de todo ese Pesaj y Leil HaSeder y todo eso, para mí, es lo que hacemos. Agarramos una matzá redonda, que es el pan de eso, y lo rompemos, lo escondemos, los niños van buscando y reciben un premio. ¿Qué hacemos con esto? Es algo tan extraño. La respuesta es muy sencilla. La matzá redonda, el pan redondo, es el mundo redondo. Y lo rompemos. ¿Por qué lo rompemos? Porque el mundo está roto. El mundo está lleno de problemas, de sufrimientos, de guerras, de sangre, de todos los problemas que todos conocemos. Y siempre nos quejamos con Dios. Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué haces tanto? Y hay mucha gente que dice, bueno, Dios es malo, no existe Dios, estoy enojado con Dios. Mil respuestas por qué hay maldad y por qué esto. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros lo rompimos. El mundo está roto porque nosotros lo rompimos. Pero aquí lo escondemos y le decimos a los niños, junto con ustedes, vamos a completar otra vez el mundo. Ese es el regalo que ustedes van a recibir, un mundo mejor. Y juntos lo vamos a poder tenerlo a través de, como dijo una persona muy sabia, Ben Gurion, con el abuelo que ya no está y el nieto que todavía no nació,
podemos otra vez tener la matzá redonda, el mundo completo. Amén, que así sea. Y antes de irnos vamos a decirle gracias al árbol que se mantuvo aquí erguido, en pie, y nos contó un montón de vivencias que tuvo antes del 48 y las va a tener después. Te vamos a seguir visitando y el día que empieces a hablar, árbol, no te olvides de hacer un video con nosotros, Bacari suelto en Israel. Shalom.